Espera su llamada. Presidente de la República, Nicolás Maduro, quiere reunirse con su par panameño Juan Carlos Varela. Sin renunciar a su postura, presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha abierto al diálogo para solucionar problemas con Venezuela. Diáspora venezolana. Diputado de la Asamblea Nacional Luis Florido trata en Chile visa de responsabilidad democrática. Consolidación de la paz sostenible. Canciller de la República Jorge Arreaza se reunió con su par peruano Néstor Polipocio en la ONU. Exige cumplir garantías. Candidato presidencial Henry Falcón denuncia irregularidades ante el CNE. Agradecen arbitraje. Iglesia Católica aceptó ser mediadora en diálogo en Nicaragua. Hicieron respetar la casa. Deportivo Lara ganó y se mete en puestos de clasificación. Nuevas caras. María Gabriela Isler, Nina Cecilia y Jacqueline Aguilera presidirán la organización Miss Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció estar a la espera de la llamada de su par panameño Juan Carlos Varela para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Indicó que Venezuela no ha sancionado a Panamá, sino que actúa en reciprocidad. Sabe que Venezuela no ha sancionado a Panamá. Sabe que Venezuela actuó con reciprocidad ante unas medidas ilegales y de agresión contra nuestro país. Todo el que agreda a nuestro país, yo le responderé con reciprocidad, con justicia. Si el presidente Varela de Panamá quiere solucionar este asunto, que me llame y lo solucionamos él y yo. Tengo ya 4 días esperando su llamada. Si él quiere resolverlo, está en sus manos. Yo tengo la solución. Si él quiere resolverlo, este problema, que me llame. Nos vemos y solucionamos este asunto. Así de sencillo. Aseveró que los comicios electorales cuentan con total respaldo internacional. Hay amplias garantías electorales en el país. Tengo informado que vienen casi 2.000 observadores internacionales de Asia, África, Europa, América Latina, el Caribe, Estados Unidos, importantes y reconocidos expresidentes del mundo, importantes organismos regionales, también vienen con sus delegaciones, así que Venezuela tiene plenas garantías nacionales e internacionales. Criticó que el candidato Henry Falcón pretenda resolver la economía venezolana a través de la dolarización. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró que no cierra la posibilidad de un diálogo con su homólogo Nicolás Maduro para buscar un consenso respecto a la situación de Venezuela. Insistió en que defender la democracia por encima de cualquier otra cosa es su principal objetivo. Varela reiteró que la comunicación respetuosa entre las naciones es importante para mantener relaciones de cooperación. Referente a la suspensión del tráfico aéreo, el presidente panameño aseguró que no solo afecta a los venezolanos que viven en Panamá, sino también a la comunidad venezolana residente en otros países, porque Panamá es una importante conexión en la región. Enfatizó que aislar a Venezuela del resto del mundo es un error. El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con su homólogo de Perú, Néstor Polipocio, en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, donde acordaron privilegiar el desarrollo de la paz. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza indicó que este encuentro pretende mantener contactos permanentes y promover el diálogo para fomentar la cooperación entre los gobiernos de los presidentes Nicolás Maduro y Martín Vizcarra. Arreaza participó en el foro del Consejo Económico y Social sobre financiamiento para el desarrollo, además de la reunión de alto nivel en la ONU sobre la consolidación y sostenimiento de la paz. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Polipocio, anunció que realizará una sesión informativa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde abordará la consolidación de la paz, esto es con la intención de atender los conflictos internacionales.
En Chile, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, se reunió con el director general de Asuntos Consulares e Inmigración de ese país, Raúl Sanzueza, para discutir el tema de visas de responsabilidad democrática para los venezolanos. En el encuentro, Florido planteó las inquietudes de los venezolanos que se encuentran tramitando el beneficio migratorio y recalcó la preocupación que tienen aquellos que llegaron a Chile días antes de entrar en vigencia la nueva normativa. El parlamentario aseguró que el gobierno chileno tiene la mayor disponibilidad de apoyar a los más de 300.000 venezolanos que han llegado a la nación, por lo que evaluarán la posibilidad de que los venezolanos que llegaron a Chile antes de que entrara en vigencia el decreto no tengan que regresar a Venezuela para tramitar la visa. Por su parte, el director general de Asuntos Consulares de Chile acordó mantener la comunicación con la Asamblea Nacional para aclarar inquietudes y ofrecer cooperación. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, encabezó una mesa técnica de trabajo con representantes de los cuerpos de seguridad con el objetivo de afinar detalles para implementar un plan integral de seguridad en el Parque Nacional Guaraíra Repano. Mediante su cuenta en Twitter, Reverol informó que este plan contará con 5 cuadrantes de paz y se incorporarán 286 funcionarios de la Policía Nacional, así como de la Guardia Nacional Bolivariana con nuevas unidades de patrullaje. El ministro detalló que al encuentro asistieron integrantes de la Comuna Socialista Agroturística de Galipán, representantes de los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional Bolivariana y efectivos castrenses. Asimismo, destacó que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, participó en la mesa técnica en compañía de los habitantes de Galipán para evaluar en conjunto el fortalecimiento de la seguridad en el Guaraíra Repano. El candidato presidencial Henry Falcón acudió al CNE a denunciar incumplimiento de diversos puntos del Acuerdo de Garantías Electorales. Manuel Covela se encuentra en vivo en la sede del Poder Electoral y nos cuenta más. Adelante, Manuel, buenas tardes. Así es, Milagros, muy buenas tardes, saludos a todos. Efectivamente, el candidato presidencial de Avanzada Progresista MAS y COPEI, Henry Falcón, hizo acto de presencia en el organismo comicial y hace minutos, después de rendirnos declaraciones a los medios de comunicación, ingresó a la sede del organismo electoral y según nos informaba va a ser recibido por las rectoras del Consejo Nacional Electoral, a quienes le va a entregar un documento con sus denuncias. En declaraciones previas, Henry Falcón señalaba que va a reclamar el incumplimiento no solamente de las disposiciones del acuerdo de garantías electorales que suscribió ya el mes pasado con los demás candidatos que forman parte de la contienda electoral, sino que también va a exigir el cumplimiento de la ley de procesos electorales y de la Constitución en cuanto a lo que es las regulaciones de la campaña electoral. También señalaba Henry Falcón que pese al incumplimiento de esas disposiciones que él denuncia, se mantiene en la carrera electoral. A continuación, declaraciones del candidato Henry Falcón. Hemos decidido venir al Consejo Nacional Electoral a exigir imparcialidad, el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los acuerdos suscritos acá mismo en el ente rector electoral. Y hemos venido aquí a decirle al Consejo Nacional Electoral, o jugamos como debemos jugar, o respetamos las reglas, o de verdad generamos confianza para que la gente entienda que este tiene que ser un proceso electoral sano, transparente, objetivo, que permita a la mayoría de los ciudadanos resolver sus grandes expectativas bajo la situación de crisis estructural que vive Venezuela. No vamos a dejar colgadas las expectativas de cambio y transformación que exige la mayoría del pueblo venezolano. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer si eso es lo que quieren escuchar otros. Bien, entonces eso fue parte de lo que declaró Henry Falcón minutos antes de ingresar al Consejo Nacional Electoral, a esa reunión que va a sostener con las rectoras de este ente. También se le consultó al candidato sobre las alianzas que podría estar entonces conformando con incluso de más candidatos que están formando parte de la contienda electoral del próximo 20 de mayo. Candidatos como es el caso de Bertucci y de Ratti, que han
propuesto crear una alianza y decía Henry Falcón que no la descarta. Así que esto fue parte de lo que declaró Henry Falcón aquí en el organismo electoral. Nosotros vamos a continuar aquí muy pendientes para ver cuáles son entonces las impresiones que podría darnos el candidato presidencial al salir de la reunión en el Consejo Nacional Electoral. Por ahora devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Permaneceremos atentos. Continuamos con más. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega agradeció la decisión del episcopado de ese país de aceptar acompañar el proceso de diálogo para intentar superar la crisis que desencadenó protestas violentas que ya han dejado 30 muertos y 428 heridos. El mandatario lo expresó así en un comunicado leído por la vicepresidenta Rosario Murillo, donde además manifestó que comparte la propuesta de la Iglesia sobre sectores que podrían participar en las sesiones de diálogo nacional. Y agregaríamos otros que consideramos importantes. Nuevamente, nuestra gratitud en nombre de las familias nicaragüenses y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por su disposición de participar como mediadores y testigos en estos importantes eventos de la historia presente de Nicaragua. Por otra parte, cientos de personas, en su mayoría estudiantes, han marchado por las vías públicas de Managua para pedir justicia por las víctimas de las recientes manifestaciones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, alertó contra el aislacionismo y la ilusión del nacionalismo y pidió apostar por un fuerte multilateralismo que implica la decadencia de instituciones como la ONU y la OTAN. Macron lo indicó que este miércoles durante un discurso en el Congreso de Estados Unidos, un día después de reunirse con su homólogo Donald Trump en su primera visita de Estado a Washington. Estados Unidos y Europa tienen un papel histórico en este sentido, porque es la única forma de defender lo que creemos, de promover nuestros valores universales, que los derechos humanos, los derechos de las minorías y compartir la libertad como la respuesta a los desórdenes de este mundo. Macron también expresó la necesidad por un comercio justo y libre y alertó sobre los riesgos de una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, incautación histórica. Autoridades realizan el mayor decomiso de droga en Europa. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Paciente necesita con carácter de urgencia olmesartán de 20 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0426-320-6555. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que 112 personas han sido detenidas por contrabando de efectivo, de las cuales 107 fueron presentadas ante tribunales. El Ministerio Público hoy, en este momento, ha solicitado el bloqueo de 247 cuentas bancarias y hemos solicitado 40 nuevas órdenes de aprehensión y 104 nuevos allanamientos. Me estoy refiriendo ahorita, en este momento, cuando estamos hablando de la segunda fase de esta actividad. Se desmontaron 3 casas de remesas ilegales. Voy a nombrarlas porque tienen que ser nombradas y la gente tiene que saber quiénes son y difundir quiénes son. Intercatch, Rapid Cambio, Rapid pero para robar. Artim, operan con páginas web registradas. Siempre esta sorpresa, en el exterior, casi siempre en los Estados Unidos de América. Saab informó que hasta los momentos han incautado 54.917.000 bolívares que habían sido extraídos para agudizar la crisis de efectivo.
El candidato a la presidencia de la República por iniciativa propia, Luis Alejandro Ratti, afirmó que de resultar ganador el 20 de mayo se juramentará ante la Asamblea Nacional Constituyente, aunque aclaró que no se sometería a ella. Ratti indicó que una de sus propuestas es la refundación de la nación. Insistió en la necesidad de escoger un candidato unitario de oposición que represente a todos los venezolanos y a su vez reiteró su rechazo a todos esos sectores que promueven la abstención. Ratti instó a la comunidad internacional a acompañar el proceso. A su juicio, esto motivaría a la población a participar. El vicecanciller de la Federación Rusa, Sergei Ryabkov, informó que Rusia acompañará las elecciones del 20 de mayo. Durante la reunión que sostuvo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tbilisi Lucina, con autoridades de la Federación Rusa, el vicecanciller Ryabkov expresó que Moscú reconoce los esfuerzos del órgano electoral por llevar a un buen término el proceso. Aseveró que los pueblos tienen derecho a elegir a sus gobernantes sin injerencia externa ni violencia, por lo que manifestó su deseo de que los comicios presidenciales se desarrollen de manera pacífica. El encuentro entre la presidenta del CNE con el vicecanciller de la Federación Rusa, Sergei Ryabkov, forma parte de la gira internacional que inició Lucena en Túnez con el objetivo de exponer las cualidades del sistema electoral venezolano. El diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Millán, insistió que es ilegal el fideicomiso creado por PDVSA para supuestamente repatriar desde Estados Unidos 10 millardos de dólares que habría perdido Venezuela por la trama de corrupción que aquejó al estatal. Aseguró que al no contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, el fideicomiso PDVSA US Legislation Trust viola la Constitución y servirá únicamente para continuar desviando fondos para la corrupción. Para tú hacer un contrato de interés público, de acuerdo al artículo 187 de la Constitución, numeral 9, debe ser aprobado por la Asamblea Nacional cuando es con instancias en el exterior. Eso no ocurrió. Pero además de eso, el fondo lo firma el ministro de Petróleo del momento, que hoy está preso supuestamente por corrupción, y lo firma el procurador general, que es un procurador que está usurpando la función porque no ha sido autorizado por la Asamblea Nacional. Eso hace que ese fondo sea ilegal y nosotros nos vamos a comunicar con las instancias jurídicas norteamericanas para informarles de que tiene visos de nulidad ese fondo. El parlamentario desestimó los señalamientos hechos por el candidato presidencial Henry Falcón, quien sostuvo que el Frente Amplio Venezuela Libre es la reproducción del G4 de la MUD. Falcón lo que trata es de desviar la atención, de que ya se especula incluso que toda esta trama de él es para tratar de luego incorporarse en el gobierno de Nicolás Maduro. Millán recordó que para este viernes el Frente Amplio ha convocado una actividad en la que se espera que los venezolanos se pronuncien en rechazo a la crisis social y económica actual. Vamos a realizar una pausa. Ya regresamos con más información. Iris Rojas necesita con carácter de urgencia Docetaxel en ampollas de 20 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0412-957-0146. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. En México, la constructora Odebrecht ratificó su disposición para colaborar con las autoridades de ese país para aclarar irregularidades en la ejecución de contratos con petróleos mexicanos Pemex. En un comunicado, la empresa además reiteró que impugnará sanciones administrativas anunciadas por la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio Auditor del Gobierno. El pasado diciembre, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó durante 4 años para obtener contratos públicos en el país. En España, 6 personas fueron detenidas por su vinculación con la incautación de 9 toneladas de cocaína en un contenedor, el mayor decomiso de esta droga en Europa en este tipo de recipientes. Entre los detenidos hay 2 empresarios y un agente de la Guardia Civil Española. Las autoridades seguían una expedición sospechosa de 3 contenedores de plátanos que llegaron al puerto de Alegracias procedentes de Colombia. En Italia, un terremoto de magnitud 4.2 sacudió este miércoles la región central de Molise sin causar daños o víctimas. El sismo tuvo su epicentro en la localidad de Acquaviva,
Colerchori, provincia de Campobasso, pudiendo ser advertido en regiones adyacentes como los Abruzos y Apulia. En España, la presidenta de la región de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció su dimisión luego de que en las últimas semanas se haya visto envuelta por el escándalo de un máster que presuntamente hizo en el 2012 y que no pudo probar. Su renuncia, prevista para este 2 de mayo, se precipitó tras la difusión de un video en el que aparece siendo retenida tras robar 2 cremas en un supermercado en 2011, cuando era la número 2 de la Asamblea de Madrid. En Canadá, la policía de Toronto investiga un mensaje en Facebook con tonos de odio contra las mujeres que habrían sido escrito por Alec Mizasian, el presunto autor del atropello poco antes de realizar el ataque. En el texto, el informático de 25 años hace referencia a incel, un término utilizado en Internet que hace referencia al celibato involuntario. La mayoría de las víctimas son mujeres entre 20 y 80 años de edad. Corea del Sur y Estados Unidos quieren celebrar una cumbre en mayo antes del encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, según informó la oficina presidencial surcoreana. Por otra parte, la cumbre de Washington-Pyongyang sería la primera tras casi 70 años de confrontación entre ambos países. El Papa Francisco pidió a las dos Coreas tener el valor para ser artesanas de paz en vísperas de la reunión que mantendrán sus líderes este viernes. Desde la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice aseguró que el encuentro será una ocasión propicia para comenzar un diálogo transparente y un camino para garantizar la paz. La Unión Europea pidió a Rusia e Irán presionar a Damasco para que acepte negociar bajo auspicio de la ONU a fin de lograr una solución política en Siria. Así lo afirmó a su llegada la conferencia de donantes en Bruselas, que busca superar los 5.630 millones de euros para asistir a los ciudadanos sirios y a las comunidades de acogida de refugiados. La Unión Europea también pidió preservar el actual acuerdo nuclear con Irán y garantizar su implementación ante las amenazas de Estados Unidos de retirarse del pacto. Por otra parte, Rusia aseguró que no hay alternativa a este programa nuclear en respuesta a la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron de ampliar las exigencias de Teherán para evitar que Washington lo abandone. Y en Reino Unido, Alexander Kogan, el académico que obtuvo datos de millones de usuarios de Facebook para la firma Cambridge Analytica, afirmó que esta información era muy precisa y no podría haberse utilizado para influir en ninguna campaña electoral. El experto había enviado un test de personalidad a casi 200.000 estadounidenses y fue capaz de almacenar sus respuestas y datos de todos sus contactos en la red social. El candidato presidencial Javier Bertucci no descartó que antes del 20 de mayo se llegue a un acuerdo para definir un aspirante único de oposición. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. En conferencia de prensa, Javier Bertucci confirmó que sí se ha reunido con Henry Falcón para evaluar los números de los estudios de opinión con respecto al respaldo de sus candidaturas. Sin embargo, dijo que será el apoyo popular quien decida si continúa o no con sus aspiraciones. Porque yo creo que si una decisión como esta se hace, debe garantizarse la victoria. ¿Cómo lo digo? Debe tener padrón electoral como nosotros, estamos teniendo el 72% del padrón electoral completo, y tener estructura de movilización como lo estamos demostrando nosotros en cada evento, llenando avenidas completas. Habla de nuestra estructura de movilización a nivel nacional. Informó además que ya cuenta con el 72% del padrón electoral para defender al voto. También valoró como positivo el trabajo de los medios durante la campaña electoral. Javier Bertucci también confirmó que para este 20 de mayo vendrán al país organizaciones cristianas respetables para participar como acompañantes en las presidenciales. En Chacao, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Y al regreso, primer remolque. Prospecto Criollo empujó su primera rayita en la Gran Carpa. Los detalles los trae Gregorio Rojas. La paciente Mayerlin Carrillo necesita con carácter de urgencia una SIN de 750 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0424-155-9589. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno.
Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque el Deportivo Lara se desquitó de Millonarios de Colombia tras la caída 4-0 la semana pasada en Bogotá. Los rojinegros se alzaron en Caudare 2-1 y son segundos del grupo 7. Carlos Sierra adelantó a Lara al minuto 10 tras un saque de banda desde la derecha. Al 26, Pedro Ramírez cayó en el área y el mismo Carlos Sierra anotó el segundo tanto, par de minutos más tarde desde los 12 pasos. El cuadro embajador descontó al minuto 70, también desde el punto de pena máxima, por intermedio de Iron del Valle. El Lara se medirá a Corinthians el 17 de mayo en un choque directo por el liderato del grupo. Cruzamos el Atlántico para ver la goleada del Liverpool frente a la Roma, 5-2 en Anfield Road por la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. El faraón Mohamed Salah adelantó a los de Merseyside con tantos al minuto 35 y el 45. Sadio Mané anotó el tercer gol al 56, mientras que Roberto Firmino convirtió otro par de anotaciones al 61 y al 68. La Roma descontó por intermedio de Edin Dzeko al 81 y Diego Perotti al 85. La vuelta se jugará en una semana en el Estadio Olímpico de la capital italiana. Hoy se juega la ida de la segunda semifinal de la Champions. Todo un clásico europeo. Bayern Múnich ante Real Madrid. Arturo Vidal y Kingsley Coman no serán de la partida para el cuadro bávaro, más las dudas de Manuel Neuer y Corentin Tolisso. La única duda en el cuadro merengue es la de Nacho Fernández. Es excesivamente pareja la serie histórica entre ambos equipos. 11 victorias por lado, 2 empates, 36 goles a favor del Bayern por 37 del Madrid. Ahora repasamos notas del mejor béisbol del mundo porque el venezolano Gleyber Torres batió de 4-2 y remolcó su primera carrera en la Gran Carpa en la victoria de los Yankees de Nueva York sobre los Mellizos de Minnesota, 8 carreras por 3. En ese compromiso, Didi Gregorius conectó su octavo cuadrangular de la campaña y se convirtió en el campo corto con más honrones y empujadas en los primeros 22 juegos de la temporada. En Ohio, Wilson Contreras despachó su primer cuadrangular de la campaña en la victoria de los Cachorros de Chicago ante los Indios de Cleveland, 10-3. De esta manera, los Cachorros ligan su segunda victoria consecutiva y su triunfo 11 en lo que va de temporada. Nos vamos a Kansas City, cuarto capítulo, y Salvador Pérez, que se va para la calle en su primera aparición en la actual campaña para descontar el marcador que terminó a favor de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Reales de Kansas City, 5 carreras por 2. Pasamos al planeta de los gigantes porque los guerreros de Golden State dejaron en el camino a los Spurs de San Antonio tras vencer 99-91 y culminar la serie 4-1 en lo que pudo ser la despedida de Manu Ginóbili del tabloncillo. Los campeones defensores estuvieron liderados por Kevin Durant y Klay Thompson, quienes, a pesar de estar limitados por la defensa en la zona perimetral, anotaron 49 unidades. Y en Pensilvania, los Sixers de Filadelfia se convirtieron en los primeros clasificados del sembrado oeste tras dejar en el camino al Heat de Miami con marcador de 104-91. Los 76ers aprovecharon un parcial de 34-20 en el tercer cuarto para pasar a la segunda fase de la postemporada que no alcanzaban desde el año 2012. Amigos, hoy en Estrenos y Estrellas nos acompañan las nuevas caras del Miss Venezuela, las reinas de belleza Jacqueline Aguilera y Nina Sicilia. Bienvenidas, ¿cómo están? Falta una cara. Así es. María Gabriela Isler, que también está con nosotros. Muy bien, muy contenta, muy feliz, agradecida por esta oportunidad. Y bueno, pendiente de arrancar rápidamente porque son muchos los objetivos que tenemos por delante. Así es, eso mismo quiero preguntar. ¿Cómo se preparan para esta nueva responsabilidad, esta nueva experiencia? Bueno, nos preparamos, yo creo que sobre todo con nuestro mayor esfuerzo, principalmente las mayores ganas y pendientes de llevar a cabo esas innovación, transparencia y oportunidades que nos hemos fijado como propósito principal en esta nueva etapa del Miss Venezuela. Nina Sicilia, ¿cómo te sientes con esa nueva responsabilidad? Como he dicho en otras oportunidades, en principio feliz por haber regresado al Miss Venezuela, y además de feliz, agradecida por la oportunidad y por la confianza, una vez más, que han depositado en mí desde el punto de vista gerencial
para formar parte de esta nueva estructura, para formar parte de este comité. Es un reto grande, hay una expectativa enorme, yo diría que no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con lo que vamos a lograr. Pero tenemos un equipo de trabajo maravilloso y lo más importante, tenemos las ganas de la gente, no solamente nosotros, las ganas de la gente de lograr algo verdaderamente renovado y hermoso que ofrecer al país. Mujeres hermosas, profesionales, ¿qué van a aportar cada una desde sus espacios? Bueno, principalmente las experiencias que hemos tenido ya, independientemente de nuestra etapa de Miss, que hace en mi caso un par de años, pero bueno, siempre en busca de esa mujer integral, y hoy día como está la tendencia y lo que está buscando, lo que se desarrolla, la mujer integral, la mujer empoderada, y yo creo que bueno, que principalmente estamos buscando chicas disciplinadas, independientemente de bellas también, esas mujeres que van a representarnos y a cosechar éxitos. Por acá, Nina Cecilia. Estamos buscando mujeres actuales, mujeres de hoy. Obviamente mujeres que deben tener una armonía física porque se trata de un certamen de belleza y obviamente tienen que tener, es una reina de belleza y tiene que tener un rostro hermoso y tiene que tener un cuerpo armónico. Sin embargo, estamos buscando mujeres empoderadas, maduras, con ganas de salir adelante, que se crean verdaderamente el ser reinas y que puedan convertirse en un verdadero ejemplo para las generaciones que vienen detrás. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguiremos muy pendientes de llevarle todos los detalles de Miss Venezuela. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carieli. Al regreso de la entrevista a Venevisión, Entrina estará conversando con Gladys Requena, presidenta de la Comisión de Adultos Mayores de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya está aquí en el estudio con nosotros, ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Gladys Requena, constituyente, presidente de la Comisión Permanente de Adultos Mayores de la Asamblea Nacional Constituyente, dirigente política y militante del PSUV. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. En medio de la campaña electoral hay varias circunstancias inusuales. La presión internacional sobre el proceso, el alerta sobre las condiciones electorales y una crisis económica sin precedente. ¿Cómo enfilar una campaña política en este contexto? Bueno, buenos días a toda Venezuela, saludos a todo nuestro pueblo. Con mucho optimismo asumimos esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana y esta jornada electoral que sin duda va a garantizar una victoria que estamos construyendo. Esa victoria, entiendo que por supuesto, esa campaña por supuesto está realmente, tal como tú lo has dicho, enmarcada dentro de esas circunstancias. Y el movimiento popular, el pueblo de Venezuela, las organizaciones políticas de la revolución, el gran polo patriótico, el movimiento Somos Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que acaba de avanzar hacia su carnetización de su militancia con más de 5 millones de carnetizados, sin duda ha enfilado toda su maquinaria y vamos a superar en medio de estas dificultades, vamos a garantizar esa victoria. Ese asedio internacional que no es nada más en este momento, son 4 años, 5 años de asedio al gobierno de Nicolás Maduro y de una agenda criminal contra el pueblo de Venezuela. Una crisis económica, una inflación inducida, una situación, una distorsión de la economía que forma parte de la conspiración contra un proyecto que se ha dado el pueblo de Venezuela. Y en ese sentido, conscientes como estamos de esas causas, hemos asumido un desafío. Y el presidente Nicolás Maduro, el candidato del Frente Amplio de la Patria, ya comenzó su despliegue y todas nuestras fuerzas vamos a garantizar esa victoria. Y todas nuestras fuerzas, conscientes como estamos del momento, asumimos los desafíos para la nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Ya el presidente lo ha venido anunciando. Tenemos desafíos con lo que es la construcción de esa nueva economía. Nos hemos planteado superar esta crisis económica sin que esto implique irnos a arrodillar
apoyar a los designios de las grandes corporaciones económicas de Norteamérica, sin que signifique ninguna claudicación del proyecto, con toda la amplitud. Hemos convocado a todo el pueblo. Se han dado condiciones para la participación política de todos los actores en esta jornada electoral que crean en la ruta democrática. Las condiciones están dadas, está el CNE auditando todo lo que tenga que auditar, los actores políticos tienen sus testigos frente a todas las auditorías que se desarrollan a través del sistema electoral, de manera que no se puede cuestionar que no haya condiciones para la participación. Lo que pasa es que hay sectores que no creen en la ruta democrática, sino que prefieren apelar a la llamada, a los llamados a la intervención, al injerencismo y, por supuesto, si fuera posible, hasta la invasión para desmontar el proyecto bolivariano. En virtud de esas condiciones, el candidato Henry Falcón acudió el día de hoy al Consejo Nacional Electoral a formular denuncias sobre el incumplimiento de los acuerdos que se establecieron con todos los candidatos. ¿Cómo garantizar que estas elecciones sean realmente competitivas en cuanto al respeto de las normativas, los parámetros que hay en los medios de comunicación y que no exista ventajismo por parte del candidato Nicolás Maduro? Mira, vamos a nuestro proceso número 24, cuya estabilidad ha garantizado el Consejo Nacional Electoral en las 24 elecciones que se han desarrollado aquí durante estos 18, casi 19 años, mejor dicho. Y la oposición venezolana ha ganado procesos electorales y el Consejo Nacional Electoral le ha garantizado su victoria. Y las condiciones que se han establecido a través de las regulaciones legales, las normas electorales, son las mismas durante estos 24 años. No me extraña que haya en desarrollo una agenda de desestabilización pretendiendo nuevamente descalificar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral. Esta jugada del señor Henry Falcón puede ser un salto adelante, quizás para su retirada del proceso, que le hable claro al país, que le hable claro a su militancia, a sus seguidores, que no puede utilizar argumentos falaces, cuestiones falsos positivos, si se quiere, de lo que son las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, que ha estado a la prueba y en evidencia tanto nacional como internacional, con observaciones de todo tipo que se han presentado en todos los procesos y ha salido incólume de lo que han sido las batallas electorales que se han librado en Venezuela. Así que puede estar en evidencia una salida para justificar un retiro de la jornada electoral. Que lo vea el país, ¿verdad? Y que lo juzgue. Lo que tienen que hacer es tomar la ruta democrática. Las reglas están claras. Eso no está en cuestionamiento, sino por quien quiere descalificar las actuaciones, que también ha sido una bandera de la oposición venezolana, que es descalificar al Consejo Nacional Electoral, tanto nacional como internacionalmente. Los hemos visto en muchos foros mundiales precisamente presentando elementos contra el Consejo Nacional Electoral para descalificarlo como árbitro. Usted hacía referencia que a lo largo de estos 19 años la oposición venezolana ha participado en procesos los cuales ha ganado, ha perdido. En una eventual victoria de un candidato que sea distinto al que presenta la fórmula del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cuál sería la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente? Y quiero hacer referencia a las declaraciones que daba Luis Ratti como candidato. Él decía que de ganar las elecciones el 20 de mayo se juramentaría ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero no se sometería a ella. Estamos hablando de una toma de posesión que sería para el próximo año del presidente electo. ¿Cuáles serían las condiciones si este candidato es un candidato de la oposición? Bueno, las reglas están claras. La ruta democrática del proyecto bolivariano es incuestionable. Aquí ganó la Asamblea Nacional, que luego se convirtió en un ente en desacato para todo el país, cuyas actuaciones son totalmente nulas, írritas, no tienen ningún efecto jurídico, no supieron qué hacer con su victoria y su victoria fue reconocida. Aquí han ganado gobernadores de la oposición y su victoria fue reconocida. Ganaron unos alcaldes de oposición ahorita cuando la Revolución Bolivariana conquistó 308 alcaldías de las 335 del país y sus alcaldes están gobernando. Entonces, son posiciones también que evidencian el cuestionamiento a una institucionalidad como es la Asamblea Nacional Constituyente, que es un estamento jurídico
con rango constitucional, que tiene plenos efectos y plena validez, pero que no ha sido reconocido por algunos actores de la oposición venezolana. Eso lo que hace es mostrar una coherencia de algunos actores de la oposición que no reconocen la legitimidad de los poderes públicos, que no reconocen la legitimidad de las instituciones, que no reconocen la ruta democrática para dirimir las diferencias, para presentar los proyectos y que sea el pueblo el que tome la decisión, de manera que aquí nadie pone en duda de que, así como se ha demostrado en todas estas elecciones, han tenido sus victorias y han sido reconocidas. Sin embargo, está por descontado que la oposición venezolana pueda salir victoriosa en este proceso. Primero porque mira todo lo que ya están haciendo, ya están dando pancadas de ahogados. Ellos mismos no han sido capaces de ponerse de acuerdo en un candidato único. Ellos mismos andan despotrincando de los candidatos que emanaron del propio frente opositor. Entonces, ¿qué le puede hablar a quienes son sus seguidores? ¿Con qué confianza puede ir a elegir a alguien? De manera que está descontado que la oposición venezolana tenga la mínima oportunidad de salir victorioso en esta campaña electoral. ¿Hasta cuándo está previsto el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente y dentro del cronograma que tengan ustedes planteados, cuándo está previsto que se plantee la nueva propuesta de la Constitución para Venezuela? La Asamblea Nacional Constituyente tiene plena vigencia, plena actividad, su plan de trabajo está en desarrollo, solo que por supuesto hoy estamos trabajando en paralelo con una campaña electoral. Este mismo viernes vamos a tener una sesión, siempre vamos a estar siendo convocados y en paralelo a esto tenemos todos los constituyentes del país, en los 335 municipios tenemos un comando constituyente que va a garantizar nuestro despliegue en los 335 municipios a los fines de abordar en el marco de la campaña electoral todos los logros de la revolución, todo lo que son las actividades que ha venido desarrollando durante todo este periodo la Asamblea Nacional Constituyente, todos los temas vinculados al plan de la patria, que es la propuesta electoral del presidente Nicolás Maduro. En fin, vamos a estar en una interlocución con nuestro pueblo porque somos actores políticos y como actores políticos vamos a estar desplegados en la campaña a través de los comandos constituyentes que ha decidido la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente crear en todo el país. Nos ha puesto al frente de esos comandos a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones. De manera, yo por ejemplo me tocó el Estado Vargas, voy a estar al frente de un comando constituyente en Vargas en coordinación con el comando de campaña del Estado y así cada comando constituyente actuará en conformidad, de manera, y cuando tengamos que sesionar, sesionaríamos en los pocos días que nos quedan ya para la jornada electoral, para la elección propiamente dicho, y vamos a estar en los dos escenarios moviéndonos con toda la naturalidad que nos debemos mover, de manera que no han cesado las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que estamos en plena actividad y como actores políticos que somos los constituyentes, estamos también actuando en el campo de la campaña electoral. ¿Está previsto una convocatoria para hacer elecciones y llamar a una nueva Asamblea Nacional? No, en todo caso, acuérdate que la Asamblea Nacional Constituyente ha convocado 3 procesos en este país, precisamente dado su rango, ¿verdad?, de ente constitucional. Convocamos elecciones de gobernadores, convocamos elecciones de alcaldes y alcaldesas y convocamos la elección presidencial. En un momento determinado, en las matrices de opinión, se manejó una eventual convocatoria, no en la constituyente, sino en las matrices de opinión, una eventual convocatoria para la Asamblea Nacional. Sin embargo, eso no prosperó y bueno, las circunstancias irán marcando la pauta. Esta Asamblea Nacional que no merece el pueblo de Venezuela, todo el pueblo de Venezuela. Es una vergüenza tener un poder como ese instalado al frente de una dirección política que no supo qué hacer con esa victoria. Bueno, tiene que rendirle cuentas al país. Ya realmente ahorita para mí son inexistentes, pero no sé ni cuánto les queda. Pero en todo caso ese es un escenario de futuro que no podemos nosotros anticipar en esta entrevista, que no está planteado ni se lo está planteando la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la República el día de ayer hizo un anuncio de cubrir nuevas 725.110 pensiones, hablando de una declaratoria de 100% pensionados en el país. ¿Cuáles son los próximos pasos para ejecutar este 100% pensionados en Venezuela? No, ya con estos 700 y tantos miles de pensionados que el presidente ha declarado la semana pasada en una hermosa reunión allá en el Salón Ayacucho de Miraflores,
donde se declara el territorio de Venezuela 100% pensionados, que además es una experiencia que le tiene que servir de referente a muchos países del mundo que no alcanzan ese número de pensionados, países del mundo de América Latina que, por cierto, confrontan el proyecto bolivariano hoy, que más bien han subido la edad para pensiones, han bajado las asignaciones para pensiones. Mientras eso ocurre, o sencillamente los porcentajes de pensionados en esos países son ínfimos, como el caso de Colombia, entre otros. Venezuela da un ejemplo al mundo y se ha convertido en un paradigma en Naciones Unidas de un país que se ha declarado 100% pensionados, es decir, un número estadístico que permite por los millones de pensionados que significa, estamos hablando de 4.070.000 y pico pensionados y pensionadas. Por supuesto, si usted cumplió año ayer, ya no tiene derecho a la pensión, pero no tiene la pensión. Tras esa ruta vamos nosotros a través de un sistema que es el sistema del carnet de la patria, y a través del sistema la persona se afilia por su código BEQR y inmediatamente el Estado venezolano, que generó este sistema para detectar las necesidades del pueblo y garantizar las políticas públicas a su favor, entonces va a saber, en la medida de que se va actualizando el sistema, cuántas pensiones va produciendo cada cierto tiempo para garantizar la universalidad de las pensiones a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Solo en revolución eso es posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gladys Requena, constituyente, presidenta de la Comisión Permanente de Adultos Mayores de la Asamblea Nacional Constituyente, dirigente político y militante del PSUV. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Andrina. Y a esta hora culminó la reunión que tuvo el candidato presidencial Henry Falcón con rectores del Consejo Nacional Electoral. Manuel Covela nos tiene los detalles del encuentro. Adelante, Manuel, te escuchamos. Así es, Milagros, amigos. Por 15 minutos aproximadamente estuvo reunido el candidato Henry Falcón con los rectores Socorro Hernández y Luis Emilio Rondón. Y esta fue parte de las impresiones que nos dio a la salida de ese encuentro. Veamos. Hemos pedido sanciones, porque tiene que haberlas. Si hay violación a la ley, y incluso se planteó también que lo propio se haga en el caso de los gobiernos locales o los gobiernos regionales que obstruyan el ejercicio de los derechos políticos que tenemos los venezolanos, y en este caso, en el marco de una campaña electoral, a realizar los actos proselitistas que se puedan realizar en el marco de la ley y en el marco de los acuerdos suscritos acá en el Consejo Nacional Electoral. Bien, entonces esa fue parte de las impresiones de Henry Falcón. Como apuntamos al principio del noticiero, Henry Falcón acudió aquí al Consejo Nacional Electoral para denunciar incumplimientos en el acuerdo de garantías electorales y en las disposiciones de la Ley de Procesos Electorales y de la Constitución en cuanto a la regulación de las campañas electorales. Aquí vamos a continuar muy pendientes en el Consejo Nacional Electoral. Se espera declaraciones de algunos de los rectores de este ente y nosotros todos los detalles los ofreceremos en nuestra emisión estelar. Por ahora devolvemos el pase al estudio. Gracias, Manuel, por tu reporte, amigos. Así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.